y el versículo 5, y después me acompaña a hacer una oración. Primera de Corintios 13, 4. Dice el texto bíblico: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pídale a Dios que hable a su vida en esta mañana. Vamos a poner la palabra en manos de nuestro Dios, que Dios sea glorificado. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, venimos delante de tu palabra. Mi Dios, es pisar tierra santa, Señor, porque son caminos, Señor, perfectos, Señor, son buenos, son santos. Dios, y nosotros reconocemos nuestras faltas, nuestro pecado, nuestra incapacidad, Señor, nuestras deficiencias. Por eso, mi Dios, ponemos este tiempo en tus benditas manos de amor, rogando, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva en el corazón de cada uno de nosotros, que hable a nuestra vida, Señor. Permite, Dios, que tu palabra hoy obre en aquel que no te ha conocido, Señor, para que pueda hoy reconciliarse contigo. Que obre en aquel que está alejado de ti, Señor, y que obre en aquel que está cerca, para que crezca en tus caminos, Dios, de manera que podamos salir de este lugar amándote más, deseando más la comunión con tu Espíritu Santo, Señor, y recibiendo esa gracia hermosa, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Sostén a quien no predica, Señor, y bendice a quien hoy escucha. Te lo pedimos, lo rogamos en el santo, bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice: amén. Iniciamos esta serie, mis hermanos, dentro de la serie de Corintios acerca del amor. El amor, un camino más excelente. Y el apóstol Pablo comienza en este texto, en todo el capítulo 13 habla acerca del amor, y el versículo 1 al 3 habla acerca de que si no tenemos amor, nada somos. Si no hay amor, nada soy. Eso lo estudiábamos la semana pasada. Pero ahora, del versículo 4 al versículo 7, habla acerca de las cualidades del amor. Acerca de las cualidades del amor. Y menciona por lo menos 15 cualidades. Son bastante cualidades. En algunas vamos a profundizar, en otras nada más las vamos a mencionar por encimita. Y estas cualidades, mis hermanos, refiriéndose el apóstol Pablo acerca del amor, creo que se pueden dividir en 3 partes. El pilar, la base del amor, lo que no es el amor y lo que sí es el amor. Divide Pablo en este grupo. En la mañana de hoy vamos a comenzar únicamente con los pilares del amor, que es la bondad y la paciencia. Y es lo que da título al sermón de esta mañana: los 2 pilares del amor, paciencia y bondad. Para recordar un poquito acerca del amor, para no confundirnos por el tipo de amor del que habla Pablo aquí, porque a veces los enamorados toman este texto y se lo mandan en cartas, pero no habla acerca de ese amor eros, ese amor de relación, sino un amor ágape. ¿Y qué significa eso? Ese es el amor bíblico, es el amor que Dios nos demanda a tener los unos con los otros. Cuando nos dice ámense los unos a los otros, se refiere a ese amor ágape. ¿Y qué significa eso? Bueno, el amor ágape, mis hermanos, no es un amor de amistad, no es un amor pasional, es un amor desinteresado. Es un amor que tiene que ver en que una persona piense más en el otro que en sí mismo. Es un amor que hace lo posible por amar a esa persona, aunque esa persona no se merezca ser amado. Es un amor tan grande que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, que aún nos lleva a poder amar aún a los enemigos.
Ese es el amor bíblico, es el amor del cual habla Pablo aquí en todo el capítulo 13. Y este amor, mis hermanos, descansa en dos pilares. Así como la salvación que Dios te ha dado descansa en dos pilares, la fe y el arrepentimiento, es decir, sin fe y sin arrepentimiento no hay salvación. Bueno, el amor también descansa en dos pilares, en la paciencia y en la bondad. Si no hay paciencia, si no hay bondad, no va a haber ese amor el cual Dios nos demanda que debemos de tener por el prójimo. Y es lo que vamos a meditar en estas dos palabras, en la paciencia y el amor. El amor es paciente, menciona primero el apóstol Pablo en este capítulo 13, y el amor es bondadoso. Vamos a meditar en el primero, el tema de la paciencia. Hermano, ¿y dónde habla acerca de la paciencia? Mira la primera palabra, bueno, la primera frase antes de la coma, en el versículo 4 del capítulo 13, dice: el amor es sufrido. El amor es sufrido. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la paciencia y por qué lo relacionamos con lo sufrido? Bueno, antes de que algunos jóvenes piensen que el amor es sufrido, porque cuando andan de enamorados, que les rompe el corazón la jovencita, el jovencito, sufren, y luego leen este texto y dicen: el amor es sufrido, y dicen: tienes razón, el amor es sufrido, he sufrido mucho con esta mujer. Bueno, lamento decepcionarte, pero no se refiere a eso. No se refiere a que sufrimos cuando estamos enamorados. Yo no había puesto atención, pero casi todas las canciones seculares, las del mundo, tienen que ver con el sufrimiento del amor. Pon atención o recuerda, porque yo sé que ya no escuchas ese tipo de canciones tú puras alabanzas de adoración, pero quizá acuérdate, hablan de eso está enfocado. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el sufrimiento del cual habla el apóstol Pablo. La palabra sufrimiento aquí es la palabra en el original, macrotumeo, que se traduce como saber soportar o paciencia. De ahí la palabra de el amor debe de ser paciente. Esa palabra sufrido en el original se traduce como paciencia. Ahora, mis hermanos, la paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? O más bien, ¿cuántos no son pacientes aquí? Dicen que cuando uno habla un texto, Dios trata primero contigo. Entonces, si yo voy a hablar de la paciencia en esta semana, tú imagina cómo Dios trató con mi paciencia en esta semana. Cuando pensamos en la paciencia, pensamos solamente en esperar. Y hoy es algo que el mundo practica muy poco, el tema de la paciencia. Estamos en un mundo donde la paciencia ya no es ni siquiera bien vista. ¿Por qué? Porque queremos todo rápido. Queremos todo de una manera rápida. Las grandes empresas han apostado en el tema de ventas a la rapidez. O sea, tú quieres vende algo que puedas despachar rápido, porque la gente es impaciente y nos van a comprar. Quizá vendemos lo mismo que la competencia, pero si nosotros lo vendemos más rápido, lo producimos más rápido, nos van a comprar a nosotros, porque la gente es impaciente, aunque sea de menor calidad, porque trabajan con nuestra impaciencia. Queremos todo rápido, mis hermanos. Nos gusta la comida rápida, nos gustan los tutoriales rápidos, la información rápida, los videos rápidos. De ahí el famoso éxito de esta conocida plataforma de TikTok. ¿Cuántos conocen el TikTok? Nada más los jóvenes, los adultos no saben de qué les estamos hablando. Si los he visto en sus videos de TikTok, hermanos, no hagan cara como que quién sabe qué estará diciendo el pastor. Mis hermanos, esa plataforma fue un éxito precisamente porque empezaron a hacer videos muy cortos, daban información en menos de un minuto y ¡fum! Fue un éxito. Todo el mundo quería hacer TikTok. ¿Por qué? Porque somos impacientes, porque no nos gusta esperar. Todo va muy rápido,
Queremos celulares, computadoras rápidas. Por eso las compañías de internet nos venden cada día más capacidad de internet, porque queremos más rápido todo. Tutoriales más cortos, clases más cortas, carreras más cortas. Los jóvenes hoy van a estudiar y lo primero que preguntan: ¿cuánto dura la carrera? Si es de 2 años la tomo, si dura 5 o 6, olvides, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Sermones más cortos. Nomás que diga amén y me tardo otra hora más. Hace como 10 años, mis hermanos, algunos pastores comenzaron a hacer sermones de 28 minutos. ¿Por qué? Porque se dijo que 28 minutos es la máxima atención que te puede poner una persona en un tema que no le interesa. Y en lo que más o menos le interesa, hasta 1:30 te aguanta una persona. Por eso es que las películas en promedio duran 1:30. Algunas más, pero es más o menos el promedio, porque es lo que la persona te puede mantener la atención. Y entonces los pastores dijeron: vamos a hacer sermones de 28 minutos, muy entretenidos para satisfacer a la audiencia. Y comenzaron a hacer sermones cortos. ¿Por qué? Porque somos impacientes. ¿Por qué queremos todo rápido, mis hermanos? Porque somos impacientes. ¿Y por qué, mis hermanos, somos impacientes? Porque en la espera normalmente hay algún tipo de sufrimiento. Y a nadie le gusta sufrir. Esa es la realidad. Cuando estamos esperando algo, siempre hay una especie de sufrimiento en nosotros. Incluso cuando se trate de algo bueno. Si vas a ir tú de vacaciones, eso es algo bueno. No deberías de estar impaciente, pero quieres que ya, porque estás sufriendo de alguna manera, porque quieres ya ir de vacaciones. Hay quien hasta para un plato de comida es impaciente. Ya le van a servir y se esperan y quiere ya comer porque está sufriendo porque no está comiendo. Y a nadie nos gusta sufrir. De ahí viene la impaciencia. Por eso a veces buscamos respuestas y aunque ni siquiera nos agraden la respuesta, lo que queremos es ya saberla. Mira, si es sí o no, no importa, pero ya dime. Porque somos impacientes, no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta esperar. Es por eso, mis hermanos, de ese sufrimiento que la Reina Valera traduce esta palabra como: el amor es sufrido. Hay un sufrimiento, y es una buena traducción, hay un sufrimiento al estar esperando. Sin embargo, mis hermanos, en el contexto de este pasaje, donde Pablo está hablando acerca del amor, esta palabra paciencia, macrotumeo, que se usa mucho en el Nuevo Testamento, en el contexto tiene que ver con amar a alguien, tanto que a pesar de que tú estés sufriendo, no te impacientes por ello. O sea, hay un sufrimiento por la impaciencia, pero tu amor es mayor por esa persona que tú soportas esa paciencia. Ese es el significado de esa palabra. Y antes de que algunos enamorados digan: yo por eso estoy sufriendo, porque la estoy esperando, y el amor es sufrido, y yo estoy pacientemente esperando a esa persona. Bueno, no quiere decir eso. Déjate doy una definición concreta acerca de esta paciencia que habla Pablo aquí. Macrotumeo, Crisóstomo, hay un nombre bíblico para los que van a tener hijos. Uno de los primeros padres de la iglesia definió la paciencia de la siguiente manera: la paciencia es la palabra que se aplica a la persona que es tratada mal y que tiene la posibilidad en su mano de vengarse, pero no lo hace porque es paciente. ¿Está claro, mi hermano, la definición? La paciencia tiene que ver, esta palabra sufrido, esta palabra macrotomeo, ser paciente, tiene que ver más con cuando una persona es tratada mal, recibes un maltrato y tú puedes reaccionar a ese maltrato, ya sea vengándote, ya sea devolviendo lo que te hicieron, ya sea molestándote. Hay maneras de reaccionar, tú puedes hacerlo, pero no lo haces porque eres paciente.
Y ahí hay sufrimiento. Por eso la palabra lo traduce Reina Valera como sufrimiento. Esa es la definición de esta paciencia, mis hermanos. Como soportar, no desquitarte, no regresar lo que te han hecho. Ahora, mis hermanos, eso no es popular. Te soy sincero, cuando yo leí la definición de esta palabra, como que en mí hubo una especie de choque, así como, ¡ay, Señor, no es la palabra que yo esperaba! ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo sentí como que Dios me estaba diciendo es que una persona paciente es una persona dejada. O sea, como que se deja cuando le hacen mal. Y vivimos en un mundo que nos enseña todo lo contrario. O sea, toda la filosofía, la cultura de hoy en día va enfocado completamente al revés. No te dejes, atacas y te dice, tú también dices, es que estás bien tonto porque te dejas, que te hagan y estás bien menso y hasta vienen los insultos y dices, uy, me atacan acá y tú todavía me insultas por acá porque soy dejado. Mis hermanos, esto no es popular en la cultura y nunca lo ha sido. Aristóteles, un filósofo del año 380 antes de Cristo, enseñaba que la gran virtud de los griegos era la negativa a tolerar insultos o las heridas y vengarse por la misma ofensa, y consideraba la venganza como una virtud. O sea, todo lo contrario de lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Aristóteles decía, te vengas, eso es bueno. No debes de ser dejado. Si tú respondes con la misma ofensa, entonces es una virtud que tú tienes de no dejarte. Bueno, mis hermanos, eso es lo que el mundo enseña hoy en día. No solamente en los tiempos de Aristóteles, es algo que hoy la cultura enseña, que los padres les enseñan a los hijos desde pequeños. No les enseñan la paciencia, les enseñan a qué, a vengarse, les enseñan a no ser dejado, les enseñan a pagar con la misma moneda. Y entonces vamos creciendo en una cultura que cuando se encuentra con la palabra de Dios, dice, no puede ser lo que Dios está diciendo aquí, que debemos de ser pacientes, que aparte la paciencia es un pilar sobre el amor. Ahora, mis hermanos, claro está, si tú vas en la calle, varón, y tu esposa corre peligro, tus hijos corren peligros porque hay un asaltante, pues no vas a ser paciente en ese momento, no es momento de ser paciente. No es como que, el pastor predicó el domingo que debo ser paciente y dejado, y entonces que hagan lo que sea. No, hay sentido común y nosotros debemos de defender a nuestra familia. Sin embargo, mis hermanos, ahí no aplica la paciencia. Pero ¿qué pasa si tú vas solo en la calle y estás predicando la palabra de Dios y te insultan? Ahí aplica la paciencia. ¿Qué pasa si tú vas en la calle y se te mete un auto y te atraviesa y tú tienes que volantear y te raspas ahí en la banqueta? Ahí aplica la paciencia. Si te enteras que alguien habló mal de ti, en tu familia, en la iglesia, con tus vecinos, con las compañeras de la escuela, del trabajo, dijo de ti, ahí aplica la paciencia. Y entonces empieza a tomar forma lo que Dios está diciéndonos acerca de la paciencia. Normalmente, mis hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, con estos ejemplos que te acabo de dar, nuestra forma de reaccionar es todo lo contrario a la definición de paciencia bíblica. Si se te atraviesan, ¿qué hacemos? Pues claxon, ¿verdad? Mínimo. Se la regresamos si podemos. Mis hermanos, esa es la manera. Y pudiéramos decir, es que es normal. ¿Quién no reacciona así? Bueno, dice Dios, un cristiano no debe de reaccionar así. Si alguien te dijo algo, ¿cómo reaccionamos? Oye, ¿qué crees? Me dijo esta persona que tú, sí, pues ahí te va, mira, porque yo también sé cosas. Y órale. Y empezamos a sacar, es un tema de venganza, es un tema de que dañaron tu corazón y ahora necesitas desquitarte. Pero hay un tema de que te movieron tus sentimientos y estás siendo atacado, pero en eso no hay paciencia. ¿Por qué? Porque no hay amor en esa parte. ¿Cómo se debe de ver la paciencia? Y ese es el segundo encabezado de este primer punto en nosotros. ¿Cómo se debe de ver la paciencia?
Déjame darte algunos principios acerca de la paciencia en nuestra vida. ¿Cómo dice la Biblia que debe de ser la paciencia? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, la paciencia no paga mal por mal. La paciencia no paga mal por mal. Romanos 12:17 dice la palabra de Dios: no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Mis hermanos, este texto refuta todo pensamiento y toda idea que se te vino a la cabeza cuando te puse los ejemplos. O sea, si tú todavía estás pensando, ay, el pastor que está diciendo, no, mi hermano, yo pienso igual que tú. Yo también reacciono mal. Pero el tema es que dice la Biblia acerca de nuestras reacciones. Y la Biblia dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y la palabra todos, aquí en el original griego, significa todos también. Todos los hombres, no paguéis mal por mal. Me hicieron algo, pues yo no respondo igual. Se me metieron en el carro, yo no hago lo mismo. Alguien me agredió de manera verbal, algún tema, pues yo no voy a reaccionar igual. Yo no voy a pagar mal por mal porque el Espíritu Santo mora en mí. Yo no debo reaccionar así. Es el pilar, la paciencia. Segundo principio de cómo se ve en nosotros la paciencia. Mi hermano, la paciencia es una característica que todo cristiano debe de tener. Si tú eres cristiano, si tú eres de verdad creyente genuino, no simpatizante, no de que vengo a la iglesia, no, si tú de verdad eres cristiano, la paciencia debe ser algo que te caracteriza. Efesios 4:2 dice la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros en amor. No solamente habla la palabra de aguantarnos. Mis hermanos, en el día a día, nosotros tenemos roce con todo el mundo. En el trabajo, en la vecindad, en la colonia donde vivimos, en la escuela, en la familia, con los esposos, con los hijos, con los padres. Hay roces completamente. En la iglesia. ¿Y cuál es el consejo que da la Biblia? Soportaos. Pero no solamente es soportaos, pues aquí me aguanto enojado. Dice, no, dice con paciencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vimos que la paciencia significa esperar, pudiéndote vengar, no lo haces. Esa es la paciencia. O sea, pudiéndome desquitar de lo que me han hecho, digo, no, yo no, porque estoy soportando en paciencia. Esa es la paciencia. Debemos soportarnos todos los días con la gente que está a nuestro alrededor. No solamente aguantarnos para la otra sí. No, habla acerca de la paciencia. Pudiendo haber hecho algo contra o regresando mal por mal, no lo hace. Esa es la paciencia. Usa la paciencia para soportaros a los demás. Incluso aunque ameriten no tener paciencia. ¿Y qué relación tiene la paciencia con el amor, mis hermanos? Porque dice el texto de 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es paciente. Mis hermanos, es que nosotros tenemos paciencia con quien amamos. ¿Qué tan paciente eres tú? Entendiendo ya el término de paciencia, ¿qué tan paciente eres? A lo mejor tú dices, no, yo soy de mecha corta, a mí me dicen algo y rápido exploto, no me pueden voltear a ver mal porque yo rápido me enojo. Si alguien hizo algo malo, si alguien hizo algo inadecuado, yo rápido voy y exploto con la persona. ¿Qué tan paciente eres? Ahora, piensa, quizás si tú dices, no, yo no soy nada paciente. Piensa qué tan paciente eres, mujer, con tu esposo, por ejemplo. Tú dices, menos que soy paciente. No, eres paciente. ¿Por qué? Porque ahí estás todavía con él. Después de todo lo que te ha hecho, sigues ahí. ¿Por qué? Porque lo amas. Por eso hay paciencia en tu vida. Y varones, no les voy a decir nada porque nos puede ir mal, pero intercambie la idea. ¿Qué tan paciente eres con tus hijos? Te voy a subir el nivel.
Ahora mide tu paciencia con tus hijos. Mi hermano, los hijos les hacen a los padres lo que quieran. Y los padres siguen siendo pacientes. ¿Por qué? Porque los aman. Siempre van a estar ahí los papás. Y es una frase muy trillada de los padres, es, pues mi hijo será lo que sea, yo sé que es así, yo que es así, pero siempre va a ser mi hijo. O sea, como, pues sí, pero siempre lo voy a amar, aunque sea lo peor, siempre lo voy a amar. Y soy paciente con él. Si él regresa como el hijo pródigo, lo voy a recibir, lo tengo que recibir. ¿Por qué? Está siendo paciente porque hay amor de por medio. Si no hubiera amor, la paciencia se limita. Mis hermanos, entonces el tema es que no es tanto la paciencia, es que nos falta amor. Por eso es el pilar del amor, la paciencia, el cómo, no es que nuestro hijo nos hace algo, pues me voy a vengar. No, soy paciente con él. ¿Puedo vengarme? Sí, pero no lo voy a hacer porque soy paciente, porque tengo amor. En Santiago 5:8 dice la palabra de Dios: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Tened también vosotros paciencia, o sea, soporta. Meditaba en este texto, mi hermano, lo traía en la mente, porque lo traía en el escrito. En la alabanza de Solo Me Imagino. Este texto se venía a mi mente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque imagina tú darle el peso de la venganza a tu vida. Me hacen, yo hago. Me dijeron, yo digo. Yo me desquito, yo me vengo. Mis hermanos, ¿y con qué cara nos vamos a parar delante de Dios el día que nos llame a su presencia? ¿Qué le vas a explicar? ¿Qué explicación le vas a dar al Señor? Señor, sí, yo odiaba a esa persona, yo me vengué mucho de esa persona, pero es que tú no sabes cómo era. No, el Señor sí sabe cómo era y también sabe cómo eres tú. Mi hermano, esa frase que usa el último Santiago, dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Da la idea el texto como, ¿para qué te desquitas? ¿Para qué el odio? ¿Para qué guardas esa amargura en tu corazón si Cristo ya viene? Y luego lo representa como el juez, dándonos la idea de la paciencia, como recordándonos que el juez es Él. El que viene con poder es el juez. Porque nosotros a veces la queremos hacer de jueces. O sea, yo juzgo, yo digo quién está mal y yo doy el veredicto de la sentencia de lo que merece esa persona por haberme lastimado. Y dice este texto, no, el que viene es el juez. Porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Es que es injusto. Sí, es injusto, la vida es injusta. Empezando por nosotros. Pero hay un juez, mi hermano, que va a acomodar a cada quien en su lugar. Y nosotros no queremos descansar en eso. Nosotros queremos ser los jueces, nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Nosotros queremos desquitarnos lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, lo que no nos hicieron, que tenían que haber hecho. Y queremos sacar el coraje, queremos desquitar lo que traemos. Mi hermano, ¿y con qué cara vamos a ver a Dios? Porque dice este texto, tened paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. O sea, tú tienes que pensar cuando te sientas impaciente, con ganas de desquitarte, es, a ver, si hoy viene Cristo, ¿yo reaccionaría igual? ¿Yo cobraría mi enojo, mi coraje, mi ira? Si hoy viene Cristo, eso cambiaría todo en nuestro corazón. Eso sería como, no, yo debo de ser paciente, yo debo de esperar. Yo no debo de pagar mal por mal, yo tengo que soportar con paciencia, pero la clave es que yo piense que viene el juez a hacer justicia y que viene pronto. Ese es el punto, mi hermano, del texto. La paciencia es difícil, mis hermanos, pero logramos entender un poco más de la paciencia cuando vemos la paciencia de Dios.
Porque la paciencia es un atributo de Dios. Y eso nos lleva a un tercer punto, la paciencia como don de Dios. Mi hermano, cuando nosotros entendemos la paciencia de Dios, de verdad, se nos quitan las ganas de ser impacientes. Dios es el ejemplo de suprema paciencia. ¿Tú te imaginas que Dios pensara o reaccionara como decía Aristóteles o como pensaban los griegos, que era una virtud de ellos no dejarse y vengarse de todo lo que les hicieran? O que Dios pensara como piensa la sociedad hoy en día, o que Dios pensara como muchos de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Si Él pensara, mi hermano, como nosotros pensamos, como que te dejas, eres menso, porque eso es lo que pensamos, ¿verdad? Cuando alguien es paciente, pues yo le llamo de otra manera. Bien filósofo tú, ¿verdad? Mi hermano, si Dios pensara así, ya hubiéramos sido consumidos. Ya hubiéramos sido consumidos, esa es la realidad. Si Dios dijera, tú me insultaste, pues yo te voy a regresar 10 veces lo que has hecho. Y ya hubiéramos sido consumidos, mis hermanos, porque nosotros todo el tiempo insultamos a Dios, desafiamos a Dios, desobedecemos a Dios. Y Dios es paciente con nosotros. A pesar de nuestra indiferencia y desobediencia, a pesar de sus advertencias, Dios nos advierte, Dios no pierde la paciencia y sigue actuando con calma y continúa con su plan soberano sobre nuestra vida. Quiero darte un par de principios acerca del don de la paciencia de Dios. Mi hermano, es por la paciencia de Dios que aún no castiga a todos aquellos que merecen el castigo divino. Acompáñame en Números, capítulo 14, versículo 18. Números 14, 18. Dice la palabra de Dios: Jehová, palabras de Moisés, tardo para la ira y grande en misericordia. Nos gusta este texto, normalmente se lee mucho. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira cómo la paciencia de Dios no frena la justicia de Dios. Dice, Dios es paciente, pero de todas maneras de ningún modo va a pasar por inocente al culpable. O sea, nosotros descansamos en que Él es un juez justo. Sin embargo, también es paciente. Mi hermano, esta oración Moisés la hace, si tú lees unos textos atrás de este versículo, porque el pueblo se está quejando amargamente contra Moisés, porque ellos ya querían llegar a la tierra prometida y estaban viviendo en un desierto. Y entonces comenzaron a decir, estábamos mejor cuando éramos esclavos de Egipto, estábamos mejor allá, ¿para qué nos sacabas de allá? Y empezaron a reclamar. Así hay luego cristianos, ¿verdad?, que se acuerdan de su vida del mundo y ahorita ven que están luchando contra el pecado y dicen, estaba mejor allá cuando era esclavo del pecado y de Satanás. Así están las quejas a veces, porque no entendemos la gracia de Dios. Estos hombres estaban quejando amargamente porque estaban en un desierto y ellos ya querían llegar a la tierra prometida. Querían llegar a la gloria sin haber pasado por el desierto que Dios nos procesa para tratar nuestro corazón antes de llegar a la tierra prometida. Mi hermano, antes de la gloria siempre hay cruz. Aprende eso. Antes de la salvación siempre hay sacrificio. Y Dios, cuando te quiere dar algo, cuando quiere llevarte a otros niveles, primero va a procesar tu corazón, tratar en tu corazón para mostrarte lo que tienes que cambiar para después usarte para su gloria. Y estos hombres querían saltarse ese proceso y estaban enojados. Además hicieron un becerro de oro, aludiendo a la idolatría, un pecado aberrante delante de Dios que aparte ellos sabían. Murmuraron contra Moisés, que era murmurar contra Dios, y cometieron toda clase de pecados. Todo lo que Dios les dijo, no vayan a hacer esto, bueno, parece que dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Mi hermano, y aún así Dios no los consumió. De ahí la oración de Moisés. Moisés entiende que lo que ellos estaban haciendo ahora merecía que cayera fuego del cielo para ser consumidos. Y ese es el problema del ser humano, que no entendemos, mi hermano, que nuestras acciones, nuestros actos pecaminosos merecen que caiga fuego para ser consumidos. Y de eso nos salva Dios, de su ira, de su juicio,
De eso nos salva Dios, por eso caemos de rodillas y le adoramos. Señor, gracias por tu misericordia. Y Moisés dice estas palabras en medio de eso: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Moisés entiende que Jehová es misericordioso, que Jehová es paciente. Mis hermanos, es la paciencia de Dios que permite que todos los hombres tengamos la oportunidad de ser salvos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Tú has escuchado esta frase? Si Dios existe, ¿por qué no acaba con el mal? ¿No te la han dicho? Si Dios existe, ¿por qué no acaba con todo el mal? Mis hermanos, ¿sabes por qué? Porque tendría que acabar primero con nosotros y con nuestros seres queridos. Si Dios hoy dice, muy bien, voy a acabar con el mal, ¿quién lo pidió? A ver, ¿quién dice que ya es momento de que Dios acabe con el mal? Pues la persona que levante la mano tendría que ser el primero en ser consumido, porque él también es malo. Ese es el tema, mi hermano. ¿Y por qué Dios no lo hace? Porque es paciente, está esperando que te arrepientas y te vuelvas a Él. Es un acto de misericordia, de amor, el que Dios no acabe con todo el mal en este momento. Él está esperando que la gente se vuelva a Él y es paciente. Él espera que haya arrepentimiento en ti, que haya arrepentimiento en mí. Robert Ingersoll, un famoso ateísta del siglo XIX, él daba conferencias acerca de por qué Dios no existía y blasfemaba en medio de sus conferencias y tenía lleno el auditorio. Y acostumbraba en medio de las conferencias a hacer un alto, se paraba en medio del auditorio y decía: si Dios existe, le doy 5 minutos para que me castigue y me fulmine por todas las blasfemias que he dicho de Él en esta hora. Y esperaba en silencio esos minutos para después tomar esa idea y decirles: ven, Dios no existe, porque si Dios existiera, me hubiera consumido. Theodore Parker, un conocido pastor teólogo estadounidense, maestro en la Universidad de Harvard, comentó lo siguiente acerca de lo que hacía Robert en sus conferencias. Y él decía esto, mis hermanos: piensa este caballero que va a agotar la paciencia del Dios eterno en 5 minutos, está loco. Mi hermano, Dios es eterno y Él ha sido paciente con nosotros toda la eternidad. 5 minutos de un hombre loco no va a mover su paciencia ni 1 milímetro. Pero sin embargo hay un corazón de misericordia, porque Él está esperando que haya un arrepentimiento en el corazón de las personas para volverse a Él. Mi hermano, gloria a Dios por la paciencia de nuestro Dios. Él es paciente, Él es muy paciente. No abusemos de esa paciencia, porque Él nos habla 1 vez, 2 veces, 3 veces: vuélvete a mí, cambia tu corazón, cambia esto, cámbialo. Y nosotros parece que lo hacemos de adrede, ¿verdad? Como que parece que estamos probando la paciencia de Dios. Cuidado, mi hermano. Entonces, el primer pilar, mi hermano, el amor es paciente. Y el segundo pilar complementa al primero. El amor es benigno. Es la segunda parte del texto, 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Qué significa esto de benigno? La palabra aquí en el original, mi hermano, se pudiera traducir como una persona servicial, generosa, amable. La benignidad se puede traducir como bondad. Bondad, mi hermano, es el complemento de la paciencia. Mira lo que Dios nos está diciendo. Sé paciente. O sea, puedes vengarte, no lo hagas. Sé paciente. Bueno, está bien, Señor, voy a trabajar con mi paciencia. Pero ahora nos dice, no solamente sé paciente. Mientras eres paciente, sé bondadoso, sé benigno. ¿Y qué quiere decir eso de ser bondadoso, ser benigno? Mi hermano, no solamente tiene que ver con tener buenos deseos sobre la otra persona. A veces nosotros pensamos, o he escuchado esta frase: yo estoy orando por mis enemigos. Bueno, ser bondadoso no solamente es tener pensamientos buenos, es hacer cosas que te lleven a ser de bendición para esa persona.
Eso es ser benigno. Qué complicado, mi hermano. O sea, no solamente Dios te está diciendo, sé paciente, soporta. No, ahora sé benigno, ahora sé de bendición para esa persona que no merece ni tu paciencia ni tu bondad. Ahora vas a ayudarlo. Wow. Es por eso que la paciencia, es por eso que este tipo de amor, mi hermano, solamente es para los cristianos, porque es la obra del Espíritu Santo en el creyente, la que puede obrar con paciencia y con bondad. Mi hermano, la paciencia es lo que el Señor Jesús habló a sus discípulos, por tanto a nosotros cuando habló acerca del amor a los enemigos. Mateo 5:40. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Los soldados romanos, había una ley que decía que si ellos traían su equipaje muy pesado y veían a un civil, la ley les permitía darle su carga y decirles, voy a caminar de aquí hasta allá, tú me tienes que acompañar 1 milla. Y el civil iba cargando todo el equipaje del soldado. Estos soldados se encajaban con los judíos, abusaban de los judíos, y de la nada, pues cárgame mi equipaje, llévame. Y ahí iban los judíos cargando. Esto no era bueno para nadie, caminar 1 milla con todo el equipaje del soldado. Y Jesús dice, cualquiera que te obligue a cargar 1 milla, tú ve 2. Esa es la bondad. Eso es lo que habla Dios acerca de la bondad. Déjame darte una ilustración para aterrizar este tema de la bondad. José, mis hermanos, uno de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel, era muy amado por su padre, pero era envidiado por sus hermanos, era aborrecido por sus hermanos, tenían envidia del amor que tenía el padre por él. Así que planearon matarle. Y luego por ahí a uno más piadoso dijo, bueno, no vamos a matarlo, vamos a venderlo. Y finalmente terminaron vendiéndolo a Egipto como esclavo. Mis hermanos, Dios le dio favor a José después de haber sido acusado de adulterio y haber sido encarcelado. Iba a haber hambre en toda esa tierra. Y Dios le da palabra a José, de tal manera que José es el instrumento de Dios para salvar a todo Egipto de esa hambruna que iba a durar 7 años, de esa hambre que iba a haber 7 años. Y eso le valió llegar a ser el segundo al mando de Faraón. Llegó a ser el vicepresidente de la nación más poderosa de ese momento, porque Dios le dio gracia y Dios le dio palabra para ese pueblo. Ahora habían cambiado los papeles, José ahora estaba en alta estima en el mundo. Mis hermanos, y cuando vino la hambre que Dios había profetizado, la familia de José, toda esa nación, todo ese pueblo fue a Egipto, porque Egipto tenía provisión, tenía comida y estaba dando comida. Y llegan justamente los hermanos, los que lo quisieron matar, los que lo vendieron, porque José era el encargado de distribuir el alimento. Y ahora iban estos hombres delante de José a pedirle que les diera alimento para su familia y su nación. Mis hermanos, esto es como la película ideal. Así como, qué bueno, José, es tu momento, desquítate. Esperamos este momento, por fin el bueno gana, los malos pierden, aquí va a haber justicia. Es el momento, José. Mi hermano, ¿qué hubieras hecho tú en los zapatos de José? De verdad, ¿qué hubieras hecho tú? Imagínate que tu familia no te quería, te quisieron matar, te vendieron como esclavo, sufriste, te metieron a la cárcel, pero ahora los papeles se voltean. Y ahora es la familia, esos que te odiaban, esos enemigos, los que necesitan tu ayuda. ¿Qué hubieras hecho tú? Mira, si José hubiera dicho, ustedes querían mal contra mí, pero Dios lo transformó para bien y órale, todos a la cárcel. Vamos a suponer que José fue piadoso y no los mató. Hubiéramos dicho, bien, lo merecían, fue justo. Yo creo que nadie se hubiera escandalizado. Años después hubiéramos leído la Biblia y hubiéramos dicho, qué justo fue José. No los mató, los metió a la cárcel. Mi hermano, pero ve cómo actuó José. José conocía el corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él reaccionó completamente diferente. Génesis 45:10. Génesis 45:10. Mira las palabras que dan sus hermanos. Dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré
pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Ve la reacción de José. Aquí aplica la paciencia y la bondad. Mi hermano, José se pudo haber desquitado, sí, pero fue paciente, no se desquitó. Pero no solamente fue paciente, ahora fue bondadoso, lo que Dios manda. Dice, ustedes van a habitar aquí en esta tierra de Gosén, una tierra hermosa, una tierra fructífera, donde yo te voy a alimentar, vas a estar cerca de mí, vas a estar sobre mi cuidado, no va a haber pobreza, no perecerás. Ve la bendición de José, un hombre bondadoso. Mi hermano, eso es lo que Dios nos está hablando hoy. Eso es justamente lo que Dios nos está diciendo. Sé paciente. José tenía en sus manos el vengarse. No solamente es paciencia, ahora es bondadoso, les da, los bendice, actúa a favor de ellos. Esa es la paciencia y es la bondad vista en la Biblia, en la vida de José. Pero ¿cómo se debería de ver en nosotros, mi hermano, la bondad? Mi hermano, a veces nosotros tratamos de ser bondadosos, pero dejamos de lado donde debemos de ser bondadosos. La bondad, iglesia amada, primero se debe demostrar en tu familia, en la iglesia y con el prójimo. Hay gente que es muy bondadosa en la iglesia, pero en su familia me vengo de todos. Son los enemigos públicos, ¿verdad? La bondad debe de verse actuar en tu corazón, primero en tu familia. Los esposos con la esposa. ¿Qué tan bondadoso eres, varón, con tu esposa? ¿Qué tan paciente eres, mujer, con tu esposo? ¿Qué tan bondadosos son hijos con sus padres? ¿Qué tanta bondad hay ahí? Porque es el primer filtro de la paciencia y de la bondad que nosotros debemos demostrar. Mi hermano, la familia no es solamente tener sentimientos de unidad, de sangre, sino que la bondad y paciencia de Dios nos lleva a hacer cosas útiles por otros al punto de llegar a un amor sacrificial cuando sea necesario. Mi hermano, tu familia es con la primera que tienes que mostrar la paciencia y la bondad. ¿De qué te sirve ser paciente con el prójimo en la calle si no eres bondadoso con la mujer que tienes al lado? ¿Cómo dicen? Candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Mostremos la paciencia, la bondad primeramente en la primera línea de la casa. Más si son inconversos. ¿Tú te imaginas tú mostrando impaciencia y ira con aquellos que son inconversos? ¿Qué crees que van a pensar de ti? La clásica, ¿verdad? Y eso, que eres cristiano. Ay, duele, ¿verdad? Eso, esa frasecita. Muchas veces mal aplicada, pero a veces con mucha intención de la verdad nos lo han dicho. Después con la iglesia, mi hermano, la paciencia y la bondad con los de la iglesia. La iglesia de Corintio, que es a la iglesia a la que está hablando Pablo, era una iglesia orgullosa, era una iglesia egoísta, era una iglesia celosa. Y cuando Dios les está diciendo, sé paciente y sé bondadoso, les está diciendo, tienes que renunciar, iglesia amada, a tus actitudes egoístas, celosas y orgullosas. Eso es la paciencia y eso es la bondad. Eso es el amor. Tienes que renunciar, iglesia, a tus actitudes egoístas, celosas y orgullosas. Mi hermano, normalmente ese pecado como que no lo vemos en nuestra vida. No meditamos en eso. O sea, pensamos en pecado y pensamos en el asesino, en el adúltero, en el fornicario, en el idólatra, en el hechicero. Y cuando pensamos en el egoísmo, en el celo, en el orgullo, ¿qué es lo que Dios habla a la iglesia? ¿Cuándo pensamos en esos pecados dentro de casa? ¿Cuándo pensamos en esos pecados dentro de la iglesia? Finalmente tenemos que mostrar la bondad y la paciencia con el prójimo. Mi hermano, ¿cómo lo mostramos? Primero con nuestro testimonio, como ya mencionamos, pero segundo, mi hermano, no hay mayor acto de bondad para con el prójimo que presentarle a Cristo a alguien que no conoce de Cristo. Ahí está la bondad, porque me lleva a hacer algo, si es posible, sacrificial por alguien más. Esa es la bondad. Un paso de esfuerzo. Queremos que la gente se convierta, ¿verdad?
pero no queremos orar por ellos. Queremos que la gente se convierta, pero no queremos ir a predicarles el evangelio. No queremos dedicarles 1 hora, 2 horas a la semana de nuestro valioso tiempo para presentarles a Jesús. Esa es la bondad que Dios nos invita a tener hoy. El amor es paciente, el amor es benigno. Hermano, finalmente, quiero que veas cómo se ve la bondad como un don de Dios. Quiero darte 2 principios nada más cortos, para que nosotros entendamos cómo es la bondad de Dios, así como entendemos la paciencia de Dios, y eso nos lleve a querer ser pacientes y bondadosos, a imitar a Cristo. Mi hermano, es por la bondad de Dios que tenemos salvación. Romanos 2:24, dice el texto: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira que estas 3 palabras es lo que estamos hablando hoy: paciencia, benignidad o bondad y longanimidad. Esta palabra longanimidad es sinónimo de la paciencia, nada más que es una paciencia que está pasando por cosas más complicadas, pero aún así es paciente. Déjate lo explico con esta ilustración que acabo de escuchar en esta semana. Imagina una mujer que va en un autobús con un niño pequeño, va dormido y el viaje es de 10 horas. Y la mujer está incómoda, pero no se mueve porque el niño no se despierte. Para que el niño no se despierte. Y entonces tú ves a la mujer y dices: qué paciencia de esa mujer. Ahora imagina que el mismo niño se despertó y está en la edad de que todo agarra, todo brinca, le tira la comida al de al lado, le avienta. Y esa mujer ahora lo toma y la avienta por la ventana. No, ¿verdad? Ahora es paciente a pesar de las circunstancias difíciles que está viviendo. Esa es la longanimidad. Y las 3 son atributos de nuestro Dios. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos: no ignores eso de Dios, porque es precisamente por esa paciencia, es precisamente por esa longanimidad y es por esa bondad que tú has sido guiado a arrepentimiento. Tiene toda la razón, mi hermano, porque Dios es paciente conmigo, pudiendo haberme consumido, y luego Dios es bondadoso conmigo, o sea, me da su favor, y a pesar de que yo lo rechazo, yo soy malo, yo hago pecado, ahí está la longanimidad. Él es paciente a pesar de mi situación, y a pesar de eso Dios me da favor para venir a los pies de Cristo y darme salvación. ¡Wow! ¡Qué increíble es nuestro Dios! ¡Qué gloria, qué gracia tiene, qué amor para con nosotros! Mi hermano, en segundo lugar, es por su bondad que tenemos descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta palabra fácil que dice en el versículo 30 es la misma palabra benigno que usa Pablo en 1 Corintios 13 y significa lo mismo. Mi yugo es bondadoso, es suave, es ligero. ¿Qué significa eso? Mi hermano, nuestras cargas como son pesadísimas, pero cuando vamos a Dios, en su bondad, Él ligera nuestras cargas. En su bondad, aunque sin Dios nuestra carga nos aplasta, en Dios su bondad ligera nuestra carga. Es fácil ahora. Leíamos los testimonios hace un momento de nuestra hermana Liz, que leyó nuestra hermana Patti. Dice: yo estaba enferma, pero estaba feliz. Yo no entendía, pero mi corazón estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque su carga ahora, su yugo era fácil y ligera su carga, porque el Rey de Reyes estaba ahí con ella, cargando esa maleta llena de piedras en la espalda que aplastaba su vida. Mi hermano, esa es la bondad de Dios, aligera nuestra carga. El amor es paciente, el amor es bondadoso. Termino con esto, iglesia. Si me puedes ayudar, Uriel. Mis hermanos, qué difícil ser paciente y ser bondadoso en un mundo donde la naturaleza es caída y se vuelve muy complicado ser paciente y ser bondadoso. Es muy difícil. Pero mis hermanos, es justamente en ese momento cuando nos cueste más trabajo. Es que me cuesta ser paciente, es que no puedo ser bondadoso. La paciencia y la bondad son cosas que yo no tengo.
Bueno, mi hermano, en primer lugar debemos de examinar. ¿Por qué? Porque son los pilares del amor. Y Dios nos manda a amarnos. Si yo no amo, estoy en pecado. Y estoy mal con Dios. Y debo de examinar mi corazón si estoy en Cristo o no. Pero finalmente, mi hermano, tengo que voltear a ver el mayor ejemplo de paciencia y de bondad que Dios nos ha dado. Lucas 23:34. Mira la paciencia y la bondad en una ilustración viva. Dice el texto, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Esta es la bondad de Dios, es la paciencia de Dios en la cruz. Mi hermano, Cristo vino con aquellos que no debían de haberlo rechazado y lo rechazaron. Esa noche que fue arrestado el Señor Jesús, pasó algo muy curioso. Acabando de orar en el huerto de Getsemaní, vienen todos los alguaciles, toda la liturgia, todos los fariseos a arrestar a Jesús, los sumos sacerdotes. Y Pedro, en una especie de arrebato para querer iniciar una revolución, le corta la oreja a Malco, como un sirviente del sumo sacerdote Caifás. Mi hermano, aquí Jesús pudo haber dicho, se acabó. Y acabar con todos ellos. En Mateo 26:52, mira las palabras de Jesús a Pedro. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Ahí está la paciencia. Me puedo vengar, puedo luchar con mi fuerza, puedo ser impaciente. Y dice Jesús, Pedro, vuelve la espada a su lugar. Iglesia, vuelve la espada a su lugar. Hermano querido y amigo que hoy estás aquí, vuelve la espada a tu lugar. No la saques. ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios de la oreja de Malco? ¿Qué le vas a decir? Sí se la corté, Señor, pero tú entiendes, esto era difícil, iban a arrestar al maestro. ¿Qué le vas a decir con tu espada desenvainada? Vuelve la espada a tu lugar. Deja de pelear. Deja de ser el juez. Deja de querer desquitar tu odio, tu coraje, tu emoción. ¿Qué razón le vas a dar al Señor juez que ya viene pronto? Y luego mira lo que dice el Señor Jesús, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O sea, si tú quieres no amar y cobrarte justicia por tu propia mano, vas a perecer tú también juntamente con Él. Ese es el castigo por querer pagar mal con mal. Y luego ve la piedad, mi hermano, la bondad de Dios. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, tengo que ir a la cruz y mostrar mi bondad con toda la humanidad. Los voy a perdonar, los voy a bendecir, los voy a hacer hijos del Padre, los voy a redimir, los voy a salvar, los voy a hacer nuevas criaturas. Señor, pero a ti te están crucificando. Sí, ese es el pago, pero los amo tanto que voy a mostrar en la cruz mi paciencia, pero también mi grande amor con que los amé. Voy a mostrar mi bondad, mi hermano. Y la pregunta es esta: si el Creador Santo, el Rey de Reyes, el Dios omnipotente, ha sido paciente y bondadoso con criaturas pecadoras como tú y yo, ¿nosotros no podemos ser pacientes y bondadosos con el hermano de al lado, o con la familia, o con el prójimo? Ese es el punto. Busca parecerte más a Jesús en tu actuar, y busca la paciencia y la bondad, porque ese es el pilar y es la base del amor que Dios nos demanda que tengamos con los demás. Amén. Póngase de pie, iglesia. Pídale a Dios que le dé amor, que le dé paciencia, que le dé bondad, que es algo que hoy no hay, falta mucho. Amado Dios y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, mi Dios, reconocemos que no somos pacientes, Señor, reconocemos que no somos bondadosos, que nos falta mucho amor.
Por eso, como iglesia, en esta tarde, Dios, rogamos que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la lleve al corazón de cada uno de los que hoy la han escuchado, Señor. No basta la palabra, Señor, necesitamos que usted obre en nuestra vida para ser transformados, Señor. Esa palabra ungida, Dios, ahora póngala en nuestra vida, Señor, y que podamos vivirla. Padre, que esta iglesia, Señor, crezca en amor, Padre, en amarlo a usted cada día más con nuestra mente, alma, fuerza y corazón, pero también crecer en el segundo y gran mandamiento, en amar al prójimo como a nosotros mismos. Padre, pero para eso necesitamos descansar en la paciencia y en la piedad, en la benignidad, en la bondad. Ayúdenos, Señor, a ser pacientes y a ser bondadosos, Padre. Guíenos, que volteamos a ver la cruz y tomamos el gran ejemplo de Jesús, mostrando ese gran amor por aquellos que no lo merecíamos. Gracias por su palabra. Rogamos la bendiga y bendiga a cada uno de mis hermanos. En el nombre bendito de Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.